Saludos, familia de todas partes del mundo. Por favor, reciban un gran abrazo de este servidor. Esperamos que nuestro tema de hoy sea de mucha ayuda y edificación para cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo y por ser parte importante de este proyecto de difusión de contenido bíblico llamado Espacio Espiritual. Y antes de entrar de lleno a nuestro tema, como de costumbre, por favor, vamos a poner todo en manos de Dios a través de una oración. Amén. Padre bueno, Padre amado, gracias Señor, gracias por su compasión, gracias por su piedad, por su misericordia con la humanidad, Señor. Gracias por su amor y su cariño a mí, Señor, y al resto de la creación. Yo le oro y le pido, Padre, que por favor su Espíritu acompañe a este servidor, que no sea yo, Señor, sino Él, que edite cada cosa, cada palabra, Señor, que yo vaya a presentar hoy, Señor. Que no sea mi pensamiento, que no sea mi conocimiento, Padre, sino el conocimiento que da usted a través de la Biblia, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús le oro y sobre todo le doy gracias una vez más. Amén. Bien. Recientemente estuvimos tratando un tema sobre cuando nos quebrantamos y cuando pasamos por diferentes situaciones y luchas. Y no solo vimos varios escenarios y situaciones, sino que también vimos algunas de las cuestionantes e interrogantes que a diario pasan por nuestra mente. ¿Qué sucede? Cuando estamos durante esos procesos difíciles, todas estas cosas que pasan por nuestra mente son el resultado quizás de la impotencia y de todas esas emociones que afloran en nosotros. Pero si algo tiene la Biblia, como bien pudimos ver, es que es un libro de recetas espirituales ante cualquier tipo de malestar, dándonos la solución y ayudándonos a cómo hacer frente a esas cosas, hasta superar por completo ese proceso. Dicho tema se llama ¿Por qué a mí? Y si por alguna razón usted no lo pudo ver, el mismo se encuentra disponible en este canal y lo animo a que lo haga. Y es importante resaltar algo. Quizás usted no se sienta identificado porque no está atravesando quizás por ninguna situación, ¿verdad que sí? En su vida ahora mismo. Pero por favor, compártalo con los demás. Otras personas pueden estar lidiando con situaciones muy difíciles en su vida y esto puede ser de ayuda para ellos, dándoles ánimo y esperanza a través de la Biblia. Por favor, pensemos en los demás. Amén. Nuestro tema de hoy tiene por título La aceptación del más importante. La aceptación del más importante. Y de un tema como ¿por qué a mí? Donde el ser humano se cuestiona y llega incluso a luchar con Dios en su mente o a responsabilizarlo por las cosas que le suceden. Ahora pasamos a un discípulo llamado Esteban. El mensaje anterior fue solo la introducción de lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué? Para poder hacer una comparación, ¿verdad que sí? Una comparación humana y racional entre cómo muchas veces reaccionamos usted y yo ante las situaciones difíciles y cómo deberíamos reaccionar. Pero, ¿quién fue Esteban? ¿Quién fue este discípulo llamado Esteban? ¿Y cómo llega a sobresalir dentro de tantas personas de fe en la iglesia del primer siglo? Por favor, vamos a verlo. Acompáñame a Hechos 6, del 1 al 7, Dios habla hoy. Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, Dios habla hoy. La escritura les saldrá en pantalla. La Biblia dice: en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y le dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos,
busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, de los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Amén. ¿Cómo llega Esteban a ser parte importante dentro del ministerio de Jesús luego de su muerte? Sirviendo a los demás con amor, trabajando en favor de otros y sacrificándose para que los demás puedan conocer a Jesús y tengan fe en Él. Definitivamente un gran ejemplo para todos nosotros hoy día. Y no sé si usted se percató, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es cómo la Biblia describe a Esteban. La Biblia lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué honor y qué gran privilegio que la Biblia, la palabra de Dios aquí, se exprese así de una persona! Y abrimos un pequeño paréntesis. Si fuera mi nombre aquí, si fuera tu nombre aquí en la Biblia, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué cualidades destacaría la Biblia de ti y de mí? Piénsalo. Cerramos paréntesis y volvemos a Esteban. Obviamente, si una persona está llena de fe y del Espíritu Santo, sus acciones van a sobresalir espiritualmente y van a impactar a los demás. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tal como vimos anteriormente también con Felipe, cuando llegó a Samaria y compartió la fe con ellos. Así que continuamos con Esteban y desde luego su enseñanza el día de hoy para todos nosotros. Hechos 6 del 8 al 15. Hechos 6 del 8 al 15. Dios habla hoy. La Biblia dice: Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos, eran varios, para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Dios, contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Amén. De nuevo, familia, la Biblia en el versículo 8, una vez más, destaca a Esteban como alguien lleno del poder y la bendición de Dios. Y nos dice que hacía milagros y señales entre el pueblo. Este discípulo era alguien que brillaba. Este discípulo era alguien que sobresalía. Incluso vemos que estas personas religiosas, ¿verdad?, de la sinagoga, discutían con él, porque querían imponer sus ideas totalmente religiosas y distorsionadas. Pero Esteban respondía con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pero, ¿quiénes eran estas personas que discutían con Esteban?
¿Acaso eran discípulos también igual que él? Obviamente no, familia. Estas eran personas formadas religiosamente por las falsas doctrinas manipuladas por el hombre religioso de ese entonces, según sus intereses políticos y económicos. Por eso el malestar, porque muchas personas creían en el mensaje de Jesús y se estaban alejando de sus falsas enseñanzas. Estos religiosos eran la oposición al ministerio de Jesús y se negaban rotundamente a aceptar su mensaje y su resurrección, lo cual dio lugar a que estas personas, como vimos, a través de dinero, pagaran a falsos testigos para así poder acusarlo de blasfemia a Esteban, apresarlo, poder llevarlo ante la Junta Suprema de religiosos en ese entonces, quienes luego decidirían, según la ley de ellos, si Esteban era inocente o era culpable de lo que lo acusaban. Obviamente, todos sabemos cuál era la condena según esta acusación: la muerte. Y si notan, un modus operandi, una manera muy parecida y similar a lo mismo que hicieron con Jesús. Comprar falsos testigos para acusarlo de cosas que no dijeron ni hicieron, para luego tener una excusa y condenarlo a muerte. Pero hay algo que me anima mucho aquí en la Biblia, y en breve les diré por qué. Y es que en el versículo 15, la Biblia aquí nos dice que las autoridades y todo lo que estaban allí vieron que su cara era como la de un ángel. Otras versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, nos dice que su rostro brillaba como el de un ángel. ¡Wow! En medio de tanta perversidad, en medio de tantas mentiras, de tanto engaño, de tanto egoísmo y tanto pecado, Esteban brillaba con la luz de Cristo. Y eso debe ser de mucho ánimo para nosotros. Recordar que la luz de Cristo brilla y resplandece aún en medio de tanta oscuridad. Amén. Posterior a eso, Esteban es juzgado por la Junta de Sacerdotes y llega el momento de su defensa propia. En ese entonces no existía la abogacía. La persona acusada social o religiosamente debía defenderse a sí misma y dar su versión de los hechos para que las autoridades entonces tomaran una decisión en su caso basada en su inocencia o en su culpabilidad. Esteban, como leímos, lleno de fe en Dios, lleno del Espíritu Santo, lo menos que le importaba era quedar bien con estas personas. En ese momento para él, Dios era más importante que todo. Dios era más importante incluso que su propia vida terrenal. Y él iba a testificar sobre Jesús, independientemente de las consecuencias. ¡Wow! Entonces, Esteban los remonta a ellos, al Antiguo Testamento, haciéndole un recuento espiritual de cómo Dios había escogido a Israel como su pueblo, de cómo le dio sus mandamientos y la promesa del Mesías, o sea, del envío de Jesús hacia ellos, a pesar de su desobediencia. No solo lo escogió como su pueblo santo, sino que también les dio sus mandamientos, le dio su ley y también le envía a Jesús. Esteban aquí no solamente destaca la paciencia de Dios con ellos, sino también su incapacidad, ¿verdad?, y espiritual como pueblo escogido de Dios al rechazar a Jesús, al no reconocerlo como hijo de Dios y darle muerte, como también habían hecho con otros enviados de Dios. Pero vamos a continuar aquí en la Biblia. Solo quise hacer un pequeño resumen aquí, pero hay cosas que nosotros mismos necesitamos leer para poder entenderlas. Hechos 7
del 51 al 53. Hechos 7, 51-60, perdón. Dios habla hoy. La Biblia dice: pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron, refiriéndose a Jesús. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Amén. No sé si usted sabe, lo hemos dicho otras veces, la verdad duele. La verdad duele. La palabra de Dios corta. Así sea que la escuchemos directamente de otra persona o leyéndola en nuestras Biblias. La verdad es como sal para una herida. Este testimonio de Esteban que acabamos de ver, aunque cierto y muy acertado, no fue para nada bien recibido por estos judíos. Por favor, le pido, no se quede solo con lo que yo le digo. Cuando usted considere pertinente, tome su Biblia en mano, busque Hechos 7 y lea la defensa de Esteban, por favor. Ahora bien, si de algo estoy seguro, y sin ningún temor a equivocarme, es que este era el Espíritu Santo hablando a través de Esteban. La Biblia dice en el versículo 54 que cuando escucharon esto, estas personas se enfurecieron, se molestaron y se enojaron tanto. Su ira fue tan grande que ni siquiera le dijeron su condena. Simplemente lo tomaron y lo sacaron para apedrearlo. Mi pregunta ante esto es: ¿cuántas personas Dios ha enviado a nuestras vidas para hablarnos frente a frente a través de su Espíritu Santo, como vimos aquí, sobre nuestro pecado, sobre cosas que tenemos que trabajar, que tenemos que cambiar? Y nosotros reaccionamos del mismo modo que estas personas. ¿A cuántas personas, a cuántos Esteban usted y yo hemos apedreado? Quizá no del mismo modo que vimos aquí, lapidándoles, o sea, lanzándoles piedras hasta quitarle la vida. Dios nos libre, ¿verdad? Pero sí enojándonos y tomando actitud contra ellos, quizás alejándolos o tratándolos diferentes a los demás, tal vez por la luz que brilla en ellos o porque piensan o tienen una formación diferente a la de nosotros. ¿Cuántos Esteban? Quizás criticándolos o desprestigiándolos con otros, intentando apagar esa luz que tal vez puede que hasta brille con más intensidad que la nuestra. ¿Cuántos Esteban hemos apedreado? Quizás por complejos personales, celos, envidias, tal vez por ego propio. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿Y el Espíritu Santo dónde queda?
Primero, si estas personas hubiesen tenido el Espíritu Santo con ellos, no planifican una trampa contra este hombre de Dios. No pagan falsos testigos para acusarlo de algo que no dijo ni que tampoco hizo. Pero hay algo más profundo todavía, familia. Y es que ellos hubiesen reconocido, oigan esto, mi gente, ellos hubiesen reconocido quién era que les hablaba a través de Esteban. Por favor, pregúntate, ¿cómo es que este hombre aquí, cómo que Esteban ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios, ve a Jesús al lado del Padre, de pie? ¿Cómo es que este hombre puede verlo, pero ellos no? E incluso se los dice, les narra lo que está viendo en ese momento. En el versículo 57 dice que ellos se taparon los oídos para no escucharlo. Mi gente, usted y yo no somos dueños de la verdad absoluta. Usted y yo no tenemos la verdad absoluta. El único dueño de la verdad es Dios. Siempre habrá alguien con más visión que nosotros. Escuche bien, por favor. Siempre habrá alguien con más visión que usted y que yo. Y tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo que vimos en esta gente aquí. Una observación, casi concluyendo. Con Esteban sucedió algo muy similar a Jesús. Y lo vimos al principio. Con la única diferencia, y por favor preste atención, no se trata de una comparación por si acaso, es que Jesús era parte del plan de salvación para la humanidad. La única oportunidad que usted y yo tenemos de llegar a Dios es a través de Él. Y de paso aprovecho y le digo, si aún no lo ha hecho, arrepiéntase, entregue su vida a Él ahora que todavía tiene tiempo de hacerlo. Como les dije, Jesús era parte del plan de Dios por amor a la humanidad. Pero, en cambio, Esteban aquí era una víctima del pecado y la maldad de estos hombres. Un instrumento de Dios para hablarle a estas personas. Pero no solo eso, sino que también en Lucas 23:34, solo como referencia, Jesús pide a Dios, le ruega por lo que le estaban quitando la vida. Él les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban, en el versículo 59, también vemos que él ora a Dios. Le pide a Jesús que reciba su espíritu y pide a Dios que no les tome en cuenta ese pecado, rogando, al igual que Jesús, por aquellos verdugos, por estas personas que le estaban quitando la vida. Cuando se abrieron los cielos y Esteban pudo ver la gloria de Dios y a Jesús al lado de su Padre, en ese momento él estaba recibiendo la afirmación, la aceptación y la confirmación de que lo que estaba haciendo era correcto y era la voluntad de Dios. Esteban no se quejó, no se cuestionó, no cuestionó a Dios, tampoco culpó a los demás discípulos, mucho menos cuestionó a Jesús. Al contrario, se mantuvo firme hasta el final, se mantuvo firme hasta el último momento. Y créanme, se dice fácil, pero no lo es. No lo es. Y nosotros debemos aprender de eso. En el próximo tema conoceremos más sobre Saulo, ese nombre que sobresale en la Escritura y que estuvo ahí presente en el momento en que mataron a Esteban. Nuestro próximo tema será de cazador a ser cazado. Mi respeto para ustedes. Gracias por su tiempo, familia.
Nos vemos pronto. Amén.